We're going to go to the Word. Creo que los niños ya pasaron a su clase I think the kids went to their class. y la semana pasada antes de comenzar, Before we start, quiero por favor pedirles I want to ask you, please, que vean la predicación del pastor Alejandro to see the preaching of de la Pastor semana pasada. Alejandro of last Todo se lo week. pido en el nombre de Everyone, Jesús. please, I ask you in Sea the name of buenos Jesus. discípulos. Be good disciple. ¿Nunca leyeron en la Biblia You donde never read in dice the Bible where it says, obedecer a sus pastores? obey your pastors. Bueno, sean buenos discípulos. Be good disciples Obedezcan. and obey. Y vean la predicación del I pastor see the preaching Alejandro of Pastor de la Alejandro semana from pasada. last week. Está en la página de nosotros It's también, on our page also de Facebook. of Facebook, Y por favor, and please no deje de verlo. don't stop Va a ser de mucha watching it. bendición. It's gonna be of a big blessing. Hágalo esta misma Go semana. ahead and do it this Amén. week. Amen. Principalmente a los discípulos, Mostly the disciples, los líderes, se lo the digo, leaders, I los tell you. servidores. The ones Es that necesario que vean esta serve. It's enseñanza. necessary for you to see this teaching. Dicho esto, vamos a la palabra de Dios. Knowing this, let's go to the La semana word. pasada prediqué un mensaje Last week I was preaching a conectándonos message, con el connecting poder us sobrenatural with de the Dios, overpowerful creyendo power por of God, milagros believing for miracles, y por las maravillas de and for Dios. the Amén. wonders of God. Amen. Hoy, el mensaje de hoy Today's message es un mensaje pastoral. is a pastoral message. Dice Salmo 23 que el buen pastor Psalms 23 nos says, pastorea por los "Let delicados the good pastos. shepherd take us into Los delicados pastos son el alimento que green grass." necesitamos. The green grass is No what we cualquier need. alimento, Not just any el alimento food, que but necesitamos. that's the food that we need. Esto es un mensaje pastoral, And una this is enseñanza a pastoral teaching, que necesitamos recibir. something that we need to receive. En Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. John chapter 2 verse 13 to Búsquelo por 22. favor en su Biblia, Juan Please capítulo look for it in 2, your Bible. John chapter 2 versículo 13 al verse 22. 13 to 22. El mensaje de hoy se titula Today's message is Siendo radicales para recibir milagros y sanidad. being radical to receive healings. Se lo and repito, miracles. siendo Being radicales radicals para recibir to milagros receive y miracles sanidades. and healings. El Evangelio de Juan capítulo Gospel of 2, John versículo verse 13 2 verse 13 al 22 dice to así. 22 says, Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, dice, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de la casa de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años se edificó este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 21. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Cierre sus ojos, por favor, Close your eyes, please. y levante su mano derecha y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra. Y clamamos en esta noche, Espíritu Santo, para que tú traigas revelación, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, quita todo lo que estorba, Señor, todo lo que hemos guardado y atesorado, pero que no pertenece, Señor, a tu reino. Todo lo que nos ha metido, Señor, en religiosidad, todo lo que nos ha metido, Señor, en un ambiente, Señor, de religión,
in de a religion tradición, of tradition, de costumbres, customs, y que la vida de Dios se life of ha God ausentado, Señor. being absent. Oramos, Señor, por los We pray milagros. for the miracles. Oramos, Señor, para que tu We pueblo pray, vuelva a Lord, creer, for your Señor, people to believe again, por lo for sobrenatural, the Señor. supernatural, Y God. oramos, Señor, para que And tu we pray, pueblo Lord, for your sean people radicales, can be Señor. Cada uno de radical. tus Each hijos, and every Señor, one of your children, tenga una Lord, fe they radical, have the Señor, radical faith para los milagros, for the para las miracles, for the sanidades, healings, para ver la gloria de so they can Dios see the glory of manifestada y God derramada, manifested and Señor, poured, en esta ciudad y en Lord, in nuestra this city generación, and in our Señor. generation, God. Alumbra los ojos del Outshine entendimiento. their eyes of unknowledge. Quita toda ceguera Remove espiritual, every Señor. spiritual blindness. Declaro paz en I este declare lugar. peace in this Levante place. su mano derecha Raise y your diga right conmigo, hand and say declaramos with me, we paz. declare peace. Y declaramos la paz que And we sobrepasa declare the todo peace that entendimiento. overcomes every knowledge. Y declaro que toda And I distracción declare that all se va de este lugar. leaves from this place. Declaramos mentes We libres, declare minds that are corazones free, dispuestos. hearts that are willing. Declaramos que toda We declare distracción, that all distraction, toda all confusión, confusion, toda mente every distraída, mind that is distracted, declaramos libertad we ahora. declare freedom now. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Y el pueblo de And the Dios people dice of God amén. says, Denle un aplauso amen. fuerte Give a al big Señor. applause to the Lord. Siento una gloria de Dios en este I feel lugar. the glory of God in this place. Y le pido que se prepare y no se And distraiga. please, I ask you to get ready and don't get Y distracted. le doy permiso, And I give you permission. por si alguien se está durmiendo con este If calorcito, maybe someone is falling asleep with this agarre la heat, Biblia y le haga please pum. grab your Bible Diga, and ay, es que hit me him and estaba say, abanicando el I was calor. just Y lo blown with the despierte. heat," and wake him up. Pero ya en serio, But truly, no siento una gloria y una I feel the presencia. glory and a presence. Y este día es un día de And milagros. today is a day of miracles. Es un día de sanidad. It's a day of healings. Pero tenemos que conectarnos con la verdad. But we have to connect with the truth. El pueblo judío The Jewish people, tenía todas las fiestas, they have all the religiosas. parties, all the celebrities tenía of- todo el from culto the religion. religioso. They have all the religion La Pascua era una de las gatherings. fiestas That the religiosas. Passover was one of the religious parties. Y tenían todos los ritos. And they had all the rituals. Tenían todas las They had enseñanzas. all the teachings. Tenían todos los cantores dentro del They pueblo. had all the singers inside. Y tenían the toda la people, liturgia, And all- toda la all predicación the preaching dentro del templo. inside the temple. Pero hacía mucho que la presencia de Dios, But it was for a no long estaba en time el that the templo. presence of God wasn't in the temple. 430 años 430 years. que la gloria de Dios no descendía that sobre the el glory templo. of God will not descend over the Entonces temple. tenían un templo lleno de They tradición, had a temple full of tradition, lleno de cultura, full of culture, de religión, of religion. pero la presencia de Dios ya no But the estaba en el presence of templo. God wasn't in the temple. Tenían maestros, They had teachers, pero no tenían la but they revelación. didn't have the revelation. Entonces enseñaban mandamientos So they were de teaching hombres the y no de teachings Dios. of men and not of God. Tenían predicadores, They have preachers, pero no tenían un mensaje but they para el didn't pueblo. have a message for the people. Tenían músicos, They have pero no musicians, tenían but they adoradores. didn't have worshipers. Tenían profetas, They have prophets, pero no tenían but they profecía. didn't have prophecy. Entonces profetizaban de su propio So they would corazón. prophesy from their own hearts. Tenían levitas, que They son had los the Levites, servidores, which are the servants. que no entendían nada de lo que They estaban didn't haciendo, understood anything that were ni they tampoco por qué lo estaban doing, or haciendo. neither why they were doing it. Tenían líderes, They had leaders, pero eran ciegos, but they were sin blind, visión, without a vision. igual que sus discípulos. Just like his sin una disciples, visión. without a vision. Tenían todo lo que debían tener, They had everything they had to have, pero no tenían la presencia de Dios but they didn't have the presence y el mover of del God Espíritu Santo. and the movement of the Holy Spirit. Ese es el ambiente que se vivía That's the ambient that was dentro del moving templo cuando Jesús llegó. inside the temple when Jesus got Ese es there. el contexto espiritual And there was a spiritual context de el templo of the temple en aquellos días. on those days. Una gran fiesta religiosa, A great party, pero no religious estaba party, la presencia de but the Dios. presence of God wasn't there. A través de la palabra nosotros conocemos a Through the un word, Jesús we lleno know de amor. a Jesus full of love. De hecho, la palabra dice que Dios es As a amor. matter of fact,
the word says that Jesus is love. Y Jesús es el resplandor de su gloria, And Jesus is the reflection of his glory. la imagen misma de su The sustancia. own image of his own Jesús substance. mismo es Jesus amor. himself is love. Y vemos a un Jesús And a we través see de la palabra y a de los Jesus evangelios, through the word and through the Gospels, lleno de full of compasión, compassion, lleno de full of misericordia, mercy, sanando y liberando. healing and making people free. Pero nos es muy difícil But it's imaginar a un Jesús difficult to imagine a con un Jesus látigo en la mano with a whip in his hand y usándolo and using it para echar fuera to take todos out los que estaban ahí vendiendo all the bueyes ones y that were ovejas. selling oxen. Nos es difícil and ver sheep. a un Jesús It's difficult for us tomando to see las a mesas Jesus llenas taking de the monedas tables y full of volcándolas coins and turning them over y tirando todo al and piso. throwing everything to the Y nos floor. es difícil ver And a un it's difficult Jesús for us to see sacando Jesus a toda esa gente taking all of those people que out estaba ahí, that were there, pero estaba con una motivación but incorrecta. they were with an y incorrect estaban haciendo lo motivation, incorrecto and en they la were casa doing the del Señor. incorrect in the house of the Lord. Y nos es muy difícil ver And y it's aún very predicar a un Jesús Difficult to see a Jesus preaching de esta manera. this way. Y muchos dicen, no, yo no creo que And many Jesús say, sea así. I don't think Jesus is like Yo no that. creo en ese Jesús. I don't believe in that Jesus. Porque Jesús es un Dios, Because Jesus es un hombre lleno de amor. is a man full of love. Y Él lo es. And he is. Pero no podemos ocultar y esconder But we esto. cannot hide and put this Porque under, este suceso lo encontramos because en los 4 this evangelios. act we find it in Mateo, the four Marcos, Gospels, Lucas y Matthew, Juan. Mark, Luke, and John. Y si lo encontramos en los 4 And if we evangelios, find it in the four quiere decir que Gospels, era algo muy means that it was importante. very important. Y entonces ellos tenían todo, So they had everything, pero no tenían la presencia. but they didn't have the presence. No era malo lo que estaban haciendo, no era algo incorrecto lo que ellos estaban haciendo, pero lo estaban haciendo en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto. Se necesitaban los bueyes y las ovejas para los sacrificios y se necesitaban las palomas para las ofrendas. Se necesitaban las monedas para poder comprar, porque muchos venían de otras naciones, judíos que vivían fuera y venían, y para poder comprar tenían que tener la moneda local. Es decir, si usted va a México, usted lleva dólares, pero necesita comprar pesos para poder comprar las cosas en México. Si usted va a Europa, usted tiene que cambiar sus dólares por euros para poder comprar y poder hacer las cosas que necesita hacer. Entonces era algo muy entendido y razonable. Cuando usted compra dólares, entonces hay una comisión que ellos ganan. No es algo incorrecto, porque es un negocio que estaban haciendo. No era incorrecto. Y eso es lo que estaban haciendo. Pero no era el lugar en el que tenían que hacerlo y no era el momento en el que tenían que hacerlo. Es decir, estaban haciendo lo correcto, pero en el lugar incorrecto. Y la casa del Señor. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no son malas, pero no es el lugar correcto. Jesús enseñó y dijo, han hecho de la casa de mi casa, la casa de mi Padre es casa de oración. Diga conmigo fuerte, es casa de oración. No, dígalo fuerte, grítelo, es casa de oración. Y ustedes lo han hecho casa de mercado. A house of commerce. Y muchas de las veces nosotros hemos permitido en la iglesia que se hagan cosas que no se deben de hacer en la iglesia. La gente me pregunta, ¿por qué, pastor, por qué le molesta y no le gusta que vendan cosas dentro de la iglesia? Y ¿cómo se llama eso? Las tandas, no sé cómo se llama en inglés. Y que entren en una tanda y vienen a vender sus cosas y lo están vendiendo a veces entre las bancas, en los baños. Y dice, bueno, es que pues es por una buena razón.
for a good reason. Y no es malo And it's not esforzarte bad to y no es work malo hard, and it's not trabajar, bad to work, pero no es el but lugar. it's not the place. Porque la casa del Señor Because no the es para place venir a of hacer the Lord is negocios. not to come and make La casa del businesses. Señor no es The para house venir a of the comprar Lord o is not vender. to come to buy or La sell. casa del Señor The es un house of lugar the de Lord is a oración, place of es un lugar de prayer, is a adoración, place of es worship, un lugar de is a alabanza, place es un lugar of donde worship. nosotros venimos a ser Is a ministrados, place where we come a to ser be sanados, ministered, a to be ser healed, liberados, to be free, a escuchar la palabra de to Dios hear the word para of saber God, qué hacer en la to know vida. what to do in our lives. No es malo que los jóvenes jueguen y rían. It's not bad No for es the malo, la youth Biblia to lo play dice. and laugh. The Los Bible jóvenes says it. se ríen y The juegan. youth, they La Biblia lo play and dice they y es laugh. The bueno, Bible says it and it's good, pero no en la casa del but not in Señor. the house of the Lord. Y hay muchas cosas que nosotros permitimos, And there's many things that we allow, pero no es correcto. but it's not correct. Por ejemplo, cuando los niños está bien que jueguen, By example, it's okay for the está kids bien to que play. corran, y It's yo okay siempre for lo he them to dicho. run, and I always said it. un niño que está sano A kid that is no lo puede healthy, tener sentado you cannot have him just in one place porque está sano. because he's Y entonces healthy. un niño corre, So he runs, hace, they do, brinca, he se jumps, sube. he gets on top. pero hay un lugar para hacerlo y But no la there is casa a del place to Señor. do it and not the house of the Por ejemplo, Lord. cuando usted va al By parque, example, when you go to the park, hay una área de juegos there's a playground para jugar ahí. to play right there. Y usted se sienta And you sit y down le dice a sus hijos, and vayan. you tell your kids to Y usted go. los está viendo y And you are saltan, watching corren, them, and they're brincan jumping y and hacen todas getting las on top of cosas. stuff, and they do all the things. Y está bien. And that is Y ese es okay. el lugar y es lo And que that is debería the de hacer. place, and that is what they should be Llevar a doing. sus hijos y que Take your jueguen y que se children for them to diviertan. play and they have fun, Pero no en la casa del but not Señor. in the house of the Lord. Porque las bancas Because o the el benches altar or the, no or the es un altar, playground. it's not a playground. Los instrumentos, The instruments, los the micrófonos microphones están dedicados are para being la adoración a dedicated Dios. for Es the algo worship muy to God. It's importante. something very important. No es como tocar una It's batería not like play en a el mundo drum y set agarrar in the una world guitarra and take a guitar y rascarle. and just Y play it. a veces hay jóvenes que And se sometimes suben there are youth that come y están up here cantando y and they're tocando singing canciones and del mundo playing con los songs of instrumentos the world with the instruments de la casa del in Señor. the house of the Lord. Y no es malo que And los it's not jóvenes bad hagan y traten de, for the youth to come and de try divertirse y to hacer, have pero el fun altar and no do es it, un but lugar the altar is para not jugar. the place to Es un play. lugar para que los niños It's a brinquen, place for- corren y not a jueguen. place for the kids to jump and play. Y yo me pregunto dónde están los And I papás. ask myself, where are the parents? Mayormente, ¿dónde están los servidores? Mostly, where are the ones that ¿Dónde are están serving? los sugieres? Where are the ushers? ¿Y dónde están las personas que deberían de poner Where orden are en the la people casa that's del supposed to Señor? put order in the house of the Lord? No es malo, It's not todas bad. estas cosas no es Out of incorrecto, these things are not pero este incorrect, lugar no es but el lugar. this place is not the place. Y nosotros y nuestros hijos aprenden And mucho our más children learn much por more lo que ven de for nosotros what they see que lo que on nosotros us les hablamos y than les what we enseñamos. teach them and tell them. Por ejemplo, mis hijos cuando For eran muy example, pequeños, my kids when Alan they tenía were 3, younger, 4, Alan was 5 3, años. 4, 5 years. y Saraí tenía un año, 2 And años. Sarah was like 1 year old, 2 years Noemí old. estaba y cantaba en la alabanza y ella estaba en el coro Noemi y ella was cantaba. singing in the chorus and he was, Entonces yo me singing. quedaba con mis hijos So I ahí en had la to primera stay with fila my siempre. children right there in the Estaba first, sentado en la primera I fila. always in the first Pero line. en toda la alabanza y la adoración, a Saraí la tenía But que during the tener worship, agarrada de I la had mano to porque be se me holding iba. Sarah because she would Cerraba run los away. ojos y I would corría. close my eyes and she would run away. Y Alan le decía, Alan yo would me tell her, arrodillaba I will kneel en la adoración in the worship y me time, postraba en la presencia and de I will Dios. kneel in the Y presence se me of quedaba God. viendo y le decía, And he was arrodíllate, there, and I híncate will aquí say, conmigo. Come on, kneel with me. Y a Saraí le decía, And to arrodíllate Sarah, aquí I will tell conmigo. her, Come on, kneel A with Saraí me. no entendía y And ella Sarah estaba didn't jugando, pero understand, ahí and she was estaba playing, but arrodillada she was right there with y me. estaba acostada en el And piso she was leaning in the y no estaba floor. orando y no And she estaba wasn't praying adorando, or praising, pero estaba a un lado mío y a but un she lado was de su next to me hermano. and right next to her Y brother. esos fueron los años. And those were the years, primeros años the de mis first hijos. years of my children. Ellos crecieron en las They vigilias. grew up in the vigils. Las vigilias comenzaban a las 8, 9 The de la vigils would start noche at 8, 9 p.m. y 12, 1 de la mañana and would terminaban. finish at 12 on, Y ellos, in the Noemí morning. les ponía una cobija And Noemi will put them in y no, los blanket, niños no andaban corriendo, and the children brincando, weren't saltando. jumping and running. Los niños o estaban en el The altar children postrados were either in the altar o kneel estaban dormidos or en they were una sleeping cobijita in a ahí blanket right y there. estaban ahí.
Porque cuando nosotros enseñamos a Because nuestros when we hijos, teach our children, nuestros hijos aprenden. our children learn. Ellos tenían 400, el pueblo tenía People 430 had años 430 years donde tenían where religión, they have only religion, pero se olvidaron de la but they presencia forgot about the y presence. se olvidaron de honrar a they Dios. forgot to honor Y el God. lugar en el que And in the estaban place where they were, no era malo lo que it hacían, wasn't bad what pero they were no era el doing, lugar but it correcto. wasn't the correct place. Dile al que está a un lado de ti Say con to una the one next sonrisa to de you oreja a with a big oreja smile from ear to ear, para que le resbale el mensaje. so the Y message dile, can go es honrar a there Dios. and say, it's to honor Y dile, God. este es un lugar And de say, adoración. this is a place of worship. Eso es la casa de It's Dios. the house of the Lord. Entonces, la palabra de Dios dice que hay tiempo para The todo. word of God says that there's time for everything. ¿Sabe, por ejemplo, cuando cuidan a los By niños example, when they take care of the kids en la escuela donde les in dan the clases school de where los they niños? teach the kids. Los maestros son muy The inteligentes. teachers are very smart. Porque cuando usted mete a niños, Because when you put children, a 10, 20, 30 10, niños 11, en un 30 lugar, years in, kids in one imagínense, place, ¿no? imagine. Es jugar, correr, It's brincar, play son and niños. run and jump, there are kids. Y para poderles enseñar y a And to be orar y able la to- palabra to teach es, them and es give them todo the un word reto. is a challenge. Pero ¿qué hacen los niños? But what do the kids ¿Qué hacen los do? maestros? I mean, what do the teachers do? Les enseñan juegos. They teach them Y los games. ponen a jugar y los ponen And a they put them correr to y los play ponen a and to hacer todo run lo que tienen que and hacer. everything they have to do. Y les hacen juegos And y they con make los games for juegos them, and with les the enseñan games, versículos they y teach corren them y verses, hacen y and they hacen run todo. and they do everything. Y cuando llega la clase les And when digan, the venga, class siéntense. comes, they say, "Come, Y sit cuando down." se sientan, yo les And pregunto a when los they sit maestros, down, ¿y cómo I ask the estuvieron? teachers Bien, and how they tranquilos. were. Good. ¿Por qué tranquilos? Porque How ya come they corrieron, were ya good? brincaron, ya Because they already hicieron. ran, they jumped, Cuando they está el did. momento de la clase, And when the time of the class escuchan la is, enseñanza they hear the y teaching, aprenden lo que tienen and que they learn aprender. what they're supposed to Lo learn. mismo debería de ser en nuestras The same reuniones. thing should be in our Nosotros debemos reunions. hacer lo que tenemos que We hacer have to fuera do y what no we have to dentro do outside de la and not casa del inside of Señor. the house of the Lord. La casa del Señor The no house es of un the lugar Lord para venir a It's not socializar, a place to come and socialize. no es a venir a It's platicar. not to come and just chat. Y hay gente que dice, bueno, And hay there's que people tener, that y entonces says- les entra lo religioso And y the- los the conocedores de la religious come palabra. and they said, and the ones that know Y the dice, word, bueno, es que la Biblia and they dice said- que hay que tener comunión, The Bible says that we coinonía, have to have los unos con communion los otros. Lea bien la with one Biblia, another. Read the Bible good. porque la palabra dice que Because the word tenían says comunión los that they- unos solo los unos con los They otros had communion en las ones with the casas, others in the comiendo houses, con sencillez de eating corazón. with Pero la comunión with their own hearts, but la the tenían en communion, las casas. they had it in their Pero houses. cuando venían a la But when they iglesia, come to venían a church, la they oración will come to y the venían a prayer, escuchar la and they palabra come de to Dios. hear the word of God. Entonces la casa del Señor no es So un the lugar house of para the Lord is not a socializar, place to no socialize. es un lugar para venir a jugar It's y not a hacer place to come and chistes, play and es make un lugar jokes. donde venimos It's a a buscar place la where we come presencia and seek y the venimos a presence. eso. And we come for that. Cuando usted llega temprano no And llega a when you're here socializar, early, you're not debe here de to llegar a socialize. orar. You have to come and pray. ¿Sabe que los miércoles que tenemos de You know that oración Wednesdays that we have prayer son días muy especiales? are very special days. Yo he sentido una libertad y una I gloria have felt such muy linda, freedom and porque todos los hermanos vienen y vienen a orar. Y no hay alabanza, hay oración. There's only prayer. Y por eso las reuniones más grandes que debíamos de tener en la iglesia son las reuniones de oración. Y vienen a orar. Y oran en el espíritu, And they oran en come in the lenguas, spirit. oran en el They come in entendimiento. tongues, they pray in the Y adoran knowledge. en espíritu And they y adoran en praise in the spirit, and entendimiento. they praise in knowledge. Y comparto 10 minutos And I tal share vez, maybe una 10 palabra minutes, que Dios a pone word para that ese God momento. puts for that moment. Pero siento una libertad But I tan feel gloriosa such y un glorious fluir freedom and y una such impartición flow del and Espíritu en 10 impartation of the minutos, Spirit in 10 minutes. donde los corazones son Where their hearts are ministrados ministered. y hay And there's sanidades healings. y hay testimonios And de there's sanidades testimonies físicas of que ha physical habido y healings milagros that que hemos and experimentado. miracles that we have ¿Por qué? Porque la experienced. gente Why? viene a Because the orar. people come to pray. Y cuando está orando And y when they orando are y orando, praying and praying and y praying, una palabra que and the recibe, word that they entonces receive, hay la fe para then there's recibirla. the faith to receive Pero it. también aprendí esto But hace also, muchos I learned años this de mi many padre years espiritual, ago mi from my pastor, spiritual father, my pastor, que cuando los corazones that when están their dispuestos, hearts are willing,
y los corazones And the están hearts are expectantes expecting. y hay fe en los And there's corazones. faith in their hearts. Me dijo Carlos, He said, Carlos, esa necesidad that y esa need pasión and que la that gente passion tiene that people have le saca al predicador la out revelación, from the preacher, le the exprime revelation. los They milagros, las squeeze the sanidades, miracles and y hay the una healings, palabra que and está there is a fluyendo word that it's flowing porque hay corazones que because there están are hearts that are conectados y que connected están and they listos are para ready recibir to el milagro receive the miracle y desean de and they Dios. Por eso desire cuando of hay God. esa sed, Because when there's el that pueblo thirst saca la from the revelación. people, El pueblo people saca just y have the recibe revelation los and they milagros, receive the miracles. como la mujer de flujo de Just like the sangre. women with the heavy Jesús bleeding. no oró por ella. Jesus did not pray for Jesús her. no dijo vengan Jesus al frente didn't los say, que estén "Come to the enfermos. front, the ones that are No sick." dijo pónganse He porque never voy said, a orar por "Put right milagros. there because I'm going to pray for Ya miracles." tenía una gran And necesidad. she had a big, Y ella dijo, big yo need, and she sé said, "I que si know tan solamente that if I toco el can borde de only su touch manto, the edge of seré his garment, sana. I will be Y healed." y ella se metió y And lo she tocó. went through the people and Y, touched him. y sintió que el poder And de she Dios felt the fluyó y la power of sanó God en ese flowing momento. and healed her in that Y Jesús moment. dijo, And ¿quién me ha Jesus said, tocado? "Who has touched Porque yo me?" sentí que Because I poder feel salió the de power mí. came out of me. Eso es cuando la iglesia está That's when the conectada, church is connected. cuando está conectada When realmente they're en la connected palabra. truly in the word. Y cuando nosotros no And entendemos when we don't understand la atmósfera y el the momento en el que atmosphere debemos at de that estar, moment where we're supposed la to palabra be, viene, pero the no word está, comes, no hay la but there's conexión. no connection. Los corazones no Their están hearts are listos not ready para recibir el milagro, receive the porque miracle. quiero decirle que Because Dios I es wanna un Dios de tell you that God milagros is a God of y Dios miracles. es un Dios de And lo God is a God sobrenatural of the y Dios sigue sanando supernatural, hasta el and día God de keeps hoy. on healing until Dios sigue today. liberando hasta God el día keeps de on hoy. making people until Pero yo today. necesito estar But I need to conectado. be connected. Por eso es That's necesario why it's necessary que nosotros honremos la for casa us del to honor the Señor house of the Lord. y tengamos respeto en And el to lugar have que respect estamos. in the place where we Por are. eso también la That's palabra why de Dios also the dice word says que cuando vengamos a la casa that de when we Dios, come to the house of the cuidemos Lord, nuestro we pie. shall take care of our ¿Qué quiere decir foot. esto? What does this mean? Que andemos con cuidado en la To casa be- del Señor. to be walking No de una manera careful in the house of the religiosa, Lord, not in a no de religious una way. manera, oh Not sí, in a es way, que es el, oh, el Señor y yeah, hermano. the No Lord and brother. religiosamente, No, not in a religious sino way. que debemos de tener cuidado But de we las should be cosas que careful on hacemos the y things that we hablamos. do and we speak. Porque este lugar es un Because lugar this is a de place oración, of prayer. es un lugar It's a de place adoración of y un worship lugar and a de alabanza place al of Dios eterno. worship to ¿Cuántos the dicen amén? eternal Denle un God. fuerte How many aplauso can al say Señor. amen? Entonces Jesús dice que los saca a todos Then Jesus says that y he los takes sacó con un everyone látigo. out, Se and he tomó el took them out with tiempo the whip. He took the para buscar time unas cuerdas to e look for hizo some un rope, azote, un and he made a látigo. whip. Y usó el látigo And he para used the sacarlos whip a to todos, take everyone los out. bueyes, las ovejas, The oxes, the y a los de sheep, las palomas and les the dio ones una with the orden. Diga dogs, he conmigo, gave them una an order. orden. Say it with me, No, an no, no, order. grítelo, le dio say una it orden. loud. Give them an order. Y les dijo, and say, saquen eso de aquí. take that out of here. Les dio una He orden. gave them an order. Llévense eso de And aquí. take that away from here. Después de que les da esa After orden, he gives them that order, diga conmigo, les say dio it una with me, orden. he gave them a command. Jesús era radical en Jesus todas was las cosas que radical in all hacía. the things he did. A Jesús le gustaban To los Jesus, problemas. he liked the Donde problems. no había problemas, Where there was no le problem, decía, ahora, he would las say, cosas que now, Jesús the things hacía that Jesus did, siempre era always, radical. he was radical. Iba en contra de, He was- de lo He was religioso, going de lo against the tradicional religious, the traditional, y también de las cosas and also for incorrectas the que se incorrect hacían en la things that they casa were del doing in the Señor. house of the Lord. En el verso On 17, verse 17, cuando los discípulos ven a ese Jesús que when no the disciples see conocían, that Jesus that they didn't know, a esa expresión de Jesús and that expression of Jesus, y lo que todo mundo y tal vez los que estaban ahí and what estaban everybody, and tal vez maybe the decían ones that está were lleno there, de, maybe de said, ira y está he's full enojado. of anger and he's mad. Pero los discípulos por el But the Espíritu Santo disciples by the Holy tienen esta Spirit, revelación. they have this revelation. Y en el verso And in 17 verse dice, 17, entonces se acordaron sus then discípulos the que está disciples escrito, remember that it's written, el celo de tu casa me the jealousy consume. of your house ¿Qué es lo que consumes me. tenía Jesús que What no is it that tenían que no Jesus tenía had la gente? that the Celo. people didn't have? Ahora estoy seguro por la palabra de Dios I'm sure for the word of God
que no era el único que se daba cuenta que las cosas que se hacían That he no wasn't the estaban only bien. one, that the things that they were doing wasn't Pero right. solamente Jesús fue But radical. only Jesus was No radical. era el único que tenía celo de Dios. He was the only one that had the Estaba seal una of mujer, God. Ana, There was a woman, Anna, que hace 80 años era viuda that 80 years she y was todos los a widow. días And servía a every Dios day con ayunos she y would serve oraciones. God with Y puedo nombrarle a fasting mucha and prayers. And I gente can name you many que people tenía celo de Dios, that they have a seal of pero God. solamente Jesús fue But only radical. Jesus was radical. Y entonces sus discípulos dijeron y se acordaron And then his disciples lo que said la and they escritura remembered what the lo que la scripture escritura decía, said. el celo de tu casa The me seal of your consume. house consume me. Jesús tenía celo de Jesus Dios. had a seal of Diga God. conmigo, Jesús Say it tenía with me. celo. Jesus had a seal. Esto no tiene que ver con celos. It has nothing to No, do no with son jealousy. celos, No, es un this is not celo. jealousy, it's Y a ahora seal. se lo voy a And explicar. I'm going to explain it to you. Jesús no tenía problemas con la gente. Jesus had no problem with the people. Jesús no estaba enojado con la gente, Jesus wasn't mad con los with que the vendían people, bueyes o with the ones palomas that o were con los selling cambistas. oxes or sheep or doves. Él tenía problema con lo que se estaba They had haciendo ahí. problems with what they were doing in that place. Tenía problemas con las They had acciones problems with the y con las actions actitudes and del with the corazón, con las attitudes of their hearts, intenciones with the incorrectas. incorrect Con eso intentions. tenía problema. That's what he had a problem No tenía with. problema con He la had no gente problem y with ahora the lo vamos people, a ver. and now we're gonna see. Pero la escritura que los discípulos se refieren But es the el scripture Salmo that 69, Disciples are saying is Verso Psalm 9 que dice 69, así. verse 9 that says, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te vituperiaban, cayeron sobre mí. En la traducción lenguaje al día, la misma escritura dice así: dice, el amor que siento por tu the templo love that I feel for your temple me quema como un fuego. burns me like a fire. Por eso me siento ofendido That's why I feel offended cuando te ofenden a ti. when they offend you. Lo que Jesús sentía en ese What Jesus momento was feeling in that moment, era una ofensa muy it grande, was a very big offense. porque tenía un amor tan grande por el Because Padre he had Celestial. such a big love for the celestial Por Father. eso tenía un amor tan grande That's por why su he had casa. a big love for his house. Y él estaba And apasionado he por was su passionate Padre. for his Father. Por eso amaba la casa And de that's why he Dios. loved the house of the Amaba Lord. la casa de He Dios. loved the house of the Lord. Amaba la casa de He loved Dios. the house of the Lord. Diga conmigo, Say it amaba with la me. casa de He Dios. loved the house of the Lord. Y por eso cuando veía lo que estaban And that's haciendo, why when he see that what they were doing, Jesús entendía que lo que estaban haciendo Jesus understood that estaban what they were ofendiendo doing, they al were Padre Celestial. offending the celestial Father. Ellos pensaban que era correcto lo que hacían, They thought that it was incorrect what they porque were doing, nadie les decía que no because era nobody correcto. was telling them that it was incorrect. Porque los que tenían que enseñar la Because the palabra one de who's supposed Dios to teach the word no of lo God, enseñaban, they weren't teaching it, porque a ellos les convenía, because it was porque la religión convenient se for había them, because the convertido en un religion was negocio turned para into a ellos. business for them. Pero Jesús tenía amor por la But Jesus casa had love for the house. y él sabía que lo que ellos And he hacían knew that no what era they were adoración, doing wasn't no era worship. alabanza. It wasn't lo que ellos estaban haciendo worship. no What they estaban were honrando a doing, Dios, they were not honoring God. ni estaban cumpliendo con los And they were mandamientos de accomplishing Dios. the commandments Ellos, of God. el pueblo pensaba que sí, The people thought that they were pensaba doing. que cumplía con They venir thought they were y comprar los accomplishing bueyes y and las buying ovejas the y oxes and the sacrificarlos. sheep and sacrificing Ellos them. pensaban que hacían lo They correcto, thought that they were doing the correct pero lo thing. que Jesús decía But what Jesus estaba, said, estaban ofendiendo a Dios. They're offending God. Y por eso Jesús se sentía And ofendido. that's why Jesus felt offended. Y esto es el celo de Dios. And this is the No seal es of una God. ira humana, It's not an anger, a human sino es una anger, ira santa que but it's sentía, an anger that he felt. porque había una profunda ofensa que Because there estaban was such a haciendo. deep Por eso offense no that había he un mover de did. Dios. There was Por no eso la movement of presencia God. de That was Dios the no presence estaba, of por God eso no wasn't había there. milagros. That's why there was no Por eso miracles. no había That's maravillas why en there el was templo no hace wonders for more than 430 años. 430 years. Me llama la atención que es el mismo It tiempo calls to my attention that que it's el the pueblo same pasó time that the en people Egipto spent 430 in Egypt años. 430 years. Esclavos en Egipto, Slave in Egypt. y antes And before de Juan el Bautista, of John the 400 Baptist, años, Dios no 430 habló years, ni God por did not palabra ni spoke, por neither visión. for
word of vision for 430 años. 130 years. Eso me deja saber That lets me que el know pueblo vivía that the esclavo people en were una living in religión slavery y en in una tradición, religion and tradition. pero algo que habían perdido But something y that no they had lost tenían and they y didn't no have, conocían and they did not porque know, nadie se los había because enseñado. nobody teach them. Era el celo de Dios. It was the seal of God. Nadie les había enseñado a Nobody respetar teach them y how to amar la respect casa del and love the Señor. house of the Lord. Nadie se los había Nobody enseñado have hasta, diga conmigo, hasta ese día Until that day que Jesús estaba that en ese Jesus lugar. was in that place. Entonces el amor de Dios So the love of y a God Jesús unto Jesus y el fuego del Espíritu and the Santo fire of the ardiendo Holy en nuestros Spirit corazones bursting into our hearts son los elementos que are dan the vida elements that give al life celo de Dios to en the nuestro seal of corazón. God into our hearts. Es la pasión por It's the Jesucristo, passion for Jesus es Christ. el amor al It's Padre the love for the y es el Father Espíritu Santo And it's the Holy ardiendo en Spirit nuestro corazón. burning into Cuando our somos hearts. llenos del When Espíritu we are Santo, full of the Holy da Spirit, vida al it gives celo life to por the la seal casa del Señor. for the house of the Era Lord. lo que el pueblo no tenía. It was what the people didn't Por eso have. no entendían That's why they didn't y para understood. ellos todo And era for them, normal. everything was Y normal. para ellos no And for estaba them, mal lo que it estaban wasn't bad haciendo, what they were doing. porque no tenían lo que Jesús Because they tenía didn't have dentro. what Jesus had inside. Por eso a veces dicen, no, el That's pastor, why sometimes they said, ¿por qué se "Pastor, enoja? how come you El get pastor mad? está enojado. The pastor's ¿Por mad. qué ora de esa How manera el come you pray pastor? in that way?" A veces es difícil Sometimes expresar it's con difficult to palabras express with words. lo que en el corazón y el espíritu But in the heart and in the spirit, siento muchas I veces. feel many times. Cuando deshonramos a Dios, When we dishonor cuando God, permitimos que nuestros when hijos, we allowed our children por ejemplo, tus jóvenes example, the y youth niños, and the kids, tú mismo les des un teléfono y un tablet you para que give them estén a aquí. tablet and a phone for them to be Llegan here. temprano supuestamente a la They get oración, here early, y a supposedly to the prepararse prayer para and servir get a ready Dios. to serve God, pero están en el but they're teléfono, in their phones, en las redes in sociales social media, y a veces viendo lo que and no tienen sometimes que ver seeing what they don't y a supposed to veces be hasta seeing, viendo and pornografía sometimes even dentro de la watching casa del pornography Señor, inside of the house of the Lord. sensualismo Sensualism dentro de la casa del Señor. inside of the house of the Lord. Y nosotros mismos vemos lo que estamos pasando And y we no hay ourselves nadie, see what is happening. ni los There's padres, ni los nobody, servidores, neither ni el the parents, liderazgo. neither the Para ellos es leadership. todo normal. It's everything normal for Dejemos them. lo que se distraigan Let them get y nos dejen a distracted nosotros and let them- seguir so en we nuestra can religión y have our tradición. religion No and es normal, tradition. hijos. It's not normal. Como padre espiritual de As a esta casa y spiritual como father of pastor, these houses and a les digo, pastor, no es I normal. tell you, it's not normal. Y si a ti no te incomoda que And if tus this hijos doesn't accommodate you, that your estén children perdiendo el tiempo y are deshonrando a wasting Dios their en la time casa del and Señor, dishonoring God in the house of the Lord, a veces te abro mi corazón. sometimes I open my heart to you. Me cuesta trabajo a veces conectarme con la palabra. And this is hard to connect Estar with listo the para el word, mensaje. to be ready for the Porque- message, Porque veo cómo se deshonra. because I see how it's dishonored. Los que tendrían la alabanza que tendría que estar conectados The honrando worship no están where en lo we're que tendrían supposed que to be estar en lo connected, más they're not importante where que they tendrían are. que The estar. most important thing where they're Es supposed orando, to be is preparando praying, mi getting corazón ready, my para heart, poder servir a Dios. to be able to serve God. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, And if we don't see these, revela la tibieza que tenemos en nuestros it corazones. reveals the warmness that is Y in quiero our decirte a hearts. través de la palabra de And I Dios, want to hijo, tell you hija, through que the eso word no of es God, normal. children, that this is not normal. En Mateo capítulo 21, On Matthew chapter 21, es decir, el mismo pasaje, pero en el meaning Evangelio same de Mateo, passage, but in capítulo Gospel 21, of Matthew versículo 13 al 21, 17. verse 13 to 17. Les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Diga conmigo fuerte, cueva de I am ladrones. make it a den of robbers. 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Después de que echó fuera a los bueyes, a las vacas, a las palomas, After he took out the que oxen, volcó the las sheep, mesas, the dove, after he después turned over the inmediatamente tables, lo que and pasó right after that es happened, que los cojos is that empezaron the a venir cripples para started ser to come sanados to be healed. y los sanó. And he healed them. Los ciegos empezaron a The venir, blind started to y los come, sanó. and he healed them. es decir, un gran Meaning avivamiento a comenzó, great revival porque started. cuando él Because sacó when he took them lo que no out, tenía que estar, what el shouldn't ambiente be there, cambió. the ambient Todas changed. estas cosas All of these impedían things
el mover de Dios en ese lugar. didn't it let the power of God Pero to cuando be in that Jesús place. los sacó, But when Jesus took them inmediatamente comienzan a venir los immediately ciegos the y los blind start to cojos come, and y the a cripples todos start to dice la come, palabra que and los sanó. everyone he healed them. Verso 15 dice, Verse pero los 15. principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, diga conmigo Say it with me, maravillas, the wonder. y los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, 16. sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza. El celo por la casa de Dios manifestado The en zeal las for the- acciones for the que house of the Jesús Lord hizo. manifested in what the actions that Jesus did. Cuando el celo de Dios se manifestó en la casa del When Señor, the seal of the Lord manifested a in través the de house las of the Lord, acciones de through the Jesús, actions of Jesus, los milagros the comenzaron a miracles suceder. started to happen. Las sanidades y las maravillas and the wonders comenzaron a suceder. Started to happen. La semana pasada le di un ejemplo Last week I gave you an example de esa máquina que tira bolas para el béisbol. of the machine that throws balls que for estaban baseball, atoradas. and they were stuck. Cuando me metí y desatoré una bola que estaba ahí, When I went inside and Todas took las away máquinas a ball that was comenzaron a stuck, tirar all bolas. the machines started to throw balls. esos son los milagros. Those are the miracles. Cuando nosotros sacamos lo que está When estorbando, we take out everything los that's in milagros the comienzan way, a suceder. the miracles start to happen. cuando nosotros sacamos de la When casa we del take out from the Señor house of the Lord, y aprendemos lo que es el celo and we del learn Señor, what's the seal of God, los necesitados comienzan a venir a la casa the del ones in Señor. need start to come to the house Vamos of a the ver Lord. las multitudes We're venir gonna a los see the pies de multitudes Cristo. come to the feet of the Porque Lord. quiero decirte Because I algo, want to tell you que el something, mundo, la that the gente world, the está people harto de are religión. tired of Hay religion, cientos de religiones There are hundreds secas, vacías. of dry religions Y el and cristianismo, empty, and Christianism, Sin el mover de Dios, without the movement of God, sin el poder del Espíritu without the Santo power of the Holy manifestado, Spirit manifested, no es más que una religión is nothing muerta, but a seca y dead vacía. religion that is dead and empty. Y la gente no quiere venir a un lugar, And the people nunca va a don't venir a un want- lugar it's never gonna come to a donde hay place muerte, where there's death, donde hay sequedad. where there's dryness. La gente va a venir donde hay vida, People are gonna come where there's donde hay life, milagros, where there are miracles, donde hay where there are sanidades. healings. Hay algo espiritual. There's something Yo me pregunto, spiritual. ¿quién I los ask llamó? myself, who called them? ¿Quién les dijo Who told que them ahora iba a haber that milagros? today were Nadie gonna se be los miracles? dijo. Nobody told Hubo una them. convocatoria It was en toda la ciudad, in all pero the por el city, Espíritu Santo, But for the, que by the hizo Holy que los Spirit, cojos y los that ciegos made that the blind y and los the que crippled, necesitaban un and the ones milagro that needed a miracle, y los que necesitaban que su and the vida ones that cambiara their life to be fueron changed, convocados por el they were Espíritu Santo called by the Holy y todos Spirit, llegaron a la casa and they del all came Señor for the- en to the el house of the Lord momento in the donde la moment gloria de Dios where se the estaba glory of God was manifestando. being manifested. Jesús estaba Jesus sanando, was healing. Jesús estaba Jesus liberando was making y them había un free, gran and there was a avivamiento. great revival. Pero todo esto pasó But all of después this de que happened purificó el templo. After he purified the temple. Entonces, también las acciones de Jesús So also the actions of Jesus revelan los corazones. reveal the Diga hearts. conmigo Say fuerte, it with me. las acciones de The Jesús actions of Jesus revelan los corazones. reveal the hearts. Jesús fue radical Jesus was radical. y lo que produjo es que milagros y sanidades, And what it produced was miracles and healings. pero también reveló los But corazones he de los que also estaban revealed ahí the del hearts pueblo. of the people that were there. Unos de ellos fueron los jóvenes. Some of them were the young people. Cuando vieron los milagros y When las they maravillas, saw the miracles and the wonders, ellos comenzaron a adorar a they Dios started to praise God. y comenzar a decir And they Hosana started to say, al Hijo de "Hosanna, David. the son of David." Lo que quiere decir Hosana What Hosanna means, quiere decir salva, te Save, rogamos. we beg you. O en otras palabras, Or in te other rogamos words, que nos we salves. beg you to save us. Póngame mucha atención en Pay esto. attention to this. Porque una generación de jóvenes que Because a no habían generation of conocido you a that Dios, did not know God, que nunca habían that conocido they la have gloria never de knew Dios, the glory of God. cuando vieron las sanidades When y they los saw the milagros, healings and the miracles, ellos rindieron su vida they a surrendered Jesús. their lives to Jesus. Y ellos dijeron, And they said, Hosana "Hosanna al Hijo de David. En the otras Son of palabras, David." In le another estaban words, diciendo, they were Jesús, tú saying, eres el "Jesus, Mesías, you are tú the eres el Messiah, Cristo you are the anunciado. Christ that was Jesús, announced. sálvanos. Y Jesus, gritaban save us, and they were y screaming, clamaban a and gran they would voz, call
loudly decían, and Jesús, say, sálvanos, "Jesus, Jesús, save us. sálvanos. Jesus, Tú save eres us. el Cristo, You are Jesús". the Christ, Jesus. Vemos a una We see a generación generation de jóvenes of postrándose a youth los that are pies de kneeling in Jesús the feet of y realmente Jesus adorando and al Dios truly eterno worshiping to y creyendo eternal que God and Jesús era el believing that Salvador. Jesus was the Savior. ¿Cómo sucedió How esto? did this happen? Ellos siempre vieron las They fiestas always religiosas. saw the Ellos vieron todo. celebra- Ellos celebration nacieron en la religious. They were religión. born in the religion. Pero nunca vieron They esos never milagros. saw those miracles. Nunca vieron el poder They de never Dios. saw the power of Y eso God. cautivó el And this corazón de toda captured una the hearts of a generación. whole new generation. Eso es lo que hace cuando la gloria de This Dios is what desciende. happens with the glory of Cuando la God gloria de Dios descends. desciende, When no the glory of tenemos God que andar descends, we don't regañando. have to be El getting corazón mad. de los The jóvenes hearts of the y youth una generación and a joven young se rinde a generation Jesucristo. surrenders Por eso to vamos a ver Christ. multitudes de That's why jóvenes we're gonna see viniendo multitudes a of los pies de young Cristo. people come to the feet of Y en el Christ. nombre de Jesús And te in the name of profetizo por Jesus, la I palabra de prophesy Dios to you by the word que of vamos a God tener that we're gonna cientos have de matrimonios hundreds of jóvenes young marriages clamando por calling Jesucristo. out for Jesus. Vamos a tener We're una gonna generación de have a jóvenes generation of viniendo youth a la casa del coming to the Señor, house of the clamando Lord, por calling out salvación, for salvation, clamando por calling Jesucristo, out for Jesus entrando Christ, por esas getting puertas in through y those rindiendo doors su vida a and surrendering their Jesucristo. lives to Nadie les va a Christ. decir, No one ven, is pasa al gonna tell them, altar, "Come here ven to the para que altar. recibas a Come so you can Cristo. receive Como en la Christ." iglesia Like in the church, primitiva, primitive cuando church, predicaba when Pablo Paul el preached evangelio, the gospel, dice la palabra que en the un word says momento that in a moment, venían los magos The y los the brujos musicians, y venían confesando the sus witches would pecados come and y confess venían their entregando sins, los and libros they de were magia giving their para que books fueran of quemados sorcery so they y can be confesaban burned, sus and they pecados. confess their ¿Quién sins? les dijo que Who told confesaran them sus to pecados? confess their No sins? se los dijo Pablo. And Paul didn't tell Ellos them. sintieron la They convicción felt the conviction de que su vida tenía that que their life cambiar, needed to be de que changed, lo que habían hecho sus that what abuelos their y sus grandparents padres and their y parents ellos did mismos and themselves, estaba hundiendo la it ciudad was en putting maldiciones. the city Por into eso rindieron curses. su That's vida why they y surrendered entregaron their los life, libros de and they magia. gave the books of worship. Eso pasa cuando la gloria de Dios desciende. And that's what happens Eso when pasa the glory cuando of se God comes predica un down. evangelio That happens puro when we preach a pure no un gospel evangelio and not a gospel de comodidad y un evangelio commodity para agradar a la gente. and a gospel to please people. Hay gente que viene a la iglesia There's para people que lo that comes entretengan, so they can be entertained, para que le digan lo que quiere escuchar y so se lo they can digo por hear la what they palabra wanna de hear. Dios. And I tell you by the word of God. Vendrán tiempos peligrosos cuando se amontonarán un montón de maestros. Dangerous times are going to come. No where van a lot of querer teachers sufrir are la gonna sana pile up. doctrina. They're not going to want La to sana suffer doctrina tiene un sufrimiento. the good doctrine, and the good doctrine Se has van a a amontonar un suffering. montón de maestros A que lot les of digan las teachers are cosas gonna que pile ellos quieren up. escuchar. They wanna hear, they wanna Y hay tell you gente what que they va a want la to hear. iglesia y And there's cambia de people that iglesia go en to church iglesia and they change from church porque to no le church gusta lo que because they escucha. don't like what they hear. Entonces va a un lugar que le digan lo que quiere So they go escuchar. to a place where Tiempos they tell peligrosos them estamos what they viviendo. want to hear, and that's what we're Tiempos living. peligrosos Dangerous profetizó. times. Dangerous times he Y lo que oro prophesied. todos los días, And todas what I las pray mañanas, every que day, Dios nos every dé una morning, sana so doctrina God can give us a y que nos healthy libre de doctrine, religiosidad and he can save us from y que nos dé el mensaje que and he can give necesitamos us the para esta message that we generación, need for this para generation, poder ganar esta to be able to generación. win this generation. Pero lo que principalmente necesitamos Mostly what we need es saber honrar la is casa to del know how to Señor. honor the house of the Lord. Por otro lado estaban los fariseos, And los escribas, another side there was the estaban los Pharisees, viejos religiosos. the religious ones. The Ellos old se ones. indignaron, dice la palabra. They got Se llenaron de they indignación got full of indignation cuando vieron las maravillas. when they saw the ¿Cómo puede wonders. ser posible How can it be possible? que se indignaron porque estaban They viendo got las maravillas que indignant Jesús because they saw hacía the wonders that Jesus was doing. y por lo que los jóvenes estaban aclamando a And for what Jesucristo? the youth were calling out Se to llenaron de Jesus, indignación. they got full of indignity. Entonces, cuando yo estudio la palabra So indignación, when I studied o indignaron, the word indignity, quiere decir sentir means una they violenta felt irritación a física. violent Otra vez, physical irritation. Indignación Indignity quiere decir means sentir una violenta irritación física. a violent physical irritation. ¿Cuál es la diferencia entre celo de What Dios is the
e indignación. What's the difference between the seal of El God celo and de Dios está indignation? en nuestro The corazón, seal en of nuestro God is in our espíritu. hearts and in our spirits. Produce It avivamiento produces revival. y sumerge a las personas en la And submerge presencia de people into Dios the presence of God para ver to maravillas see y wonders milagros de Dios. and miracles of God. La indignación The indignation está en la carne. is in the flesh. Produce una irritación, It produces una ira. An irritation and Cuando nos anger. dicen que no es correcto lo que When they estamos tell us that haciendo, it's incorrect what we were y te doing, enojas, and you get mad, te llenas de indignación, you de get ira. full of indignation, ¿Por of qué dice esto el anger. pastor y por Why qué does the predica pastor esto? say that? And why you preach that? Te amo en el amor del I Señor love you in the love of y God. te amo como hijo, hija And I espiritual. love you as a son and a spiritual daughter. Pero voy a predicarte el mensaje que But I'm gonna necesitas. preach you the message that you need. Porque yo no soy responsable de las decisiones que Because tú I'm not tomes en la responsible vida for the decisions y that lo you que take hagas in con tus life hijos. and No what you soy do with your responsable. children. I'm not responsible. Pero sí soy responsable But por I am decirte lo que responsible to la tell palabra you de Dios what dice y the Word of God enseñarte. says and teach you. Y si yo no te enseño And if la I don't palabra de teach you Dios, the Word of God, dice la Escritura que tu the sangre es scripture sobre mi says that vida. your blood is over my life. Y estaba esta otra generación, This other generation was los viejos que estaban acostumbrados a la tradición, the old ones that were used to pero que tradition, no les gustaba que les dijeran, but they didn't like que no era to correcto tell lo them que that estaban it was haciendo. incorrect what they were doing. Se pusieron bravos los They viejitos, the old people got mad. se enojaron. They got mad. Por eso, cuando Jesús hablaba en las That's why when sinagogas, Jesus was speaking in the synagogue, los fariseos y the Pharisees religiosos and the religious siempre ones, querían sacarlo de las religious leaders, they sinagogas. always wanted to Y en take una him out ocasión from the querían synagogues. arrojarlo por un And at one barranco time they wanted to throw him off porque a no les cliff gustaba lo que estaban because they didn't escuchando de like what they were Jesús. listening from Jesus. La indignación está en la carne. The indignation is in the flesh, Y lo que hace la indignación and what indignity makes saca a las personas takes the de la people iglesia. out of church. Hemos tenido en la iglesia indignación religiosa, We have had in church actitudes religious incorrectas indignation, incorrect attitudes que no producen vida, that didn't produce life, que no producen sanidad that ni didn't milagros, produce healings of miracles, que sacan a las personas de that la they iglesia. take people out of the church. Porque en una indignación religiosa Because in a religious indignity, no le gusta lo que hacen los they don't jóvenes, like no what le the young gusta. people do, they don't like. Pero en vez de tener un espíritu de But mansedumbre, instead de of amor y having de a humbleness, misericordia, spirit of love nunca and mercy, enseñan, sino they never condenan teach, con but el they dedo. condemn with their finger. y están enojados And they e are indignados con la And gente. dignified with the people. Pero no tienes que indignarte con la But you don't gente, have to be ni indignant enojarte with con the people ellos, or get mad at them. sino con las cosas que se están with haciendo. the things that Eso they're es lo que doing. tenemos que sacar. That's what we have to take out. Marcos capítulo 11, verso 17, el mismo pasaje. Mark 11, verse 17. Después que Jesús hace todas estas cosas, After Jesus makes all of en el these verso things, 17, verse 17, dice, y les enseñaba diciendo, diga conmigo fuerte, les say it with me, enseñaba. he Diga fuerte teach them conmigo, les something. enseñaba. Say it with me, he will teach them. No está escrito, Is in the mi script, casa written, my house será llamada casa de will oración be called para house todas las of prayer naciones, for all the nations. mas vosotros la habéis hecho But you cueva have turned it de into ladrones. den of thieves. Mi casa será My llamada house will be called casa de house oración of prayer para todas for all las naciones. the Diga nations. conmigo, para Say it with todas me, for las all the naciones. nations. Pero ustedes la han hecho But you have cueva turned it de into a den ladrones. of thieves. Cuando sacamos el desorden de When la we take iglesia, out the disorder out of the church, dejamos de ser una congregación we stop local being a local sin congregation alcance, without a sin un reach, impacto en la without ciudad, an impact in the para church, transformarnos en un to ministerio transform ourselves internacional into an international para todas las ministry naciones de for la all the tierra. nations of earth. Wow. Creo que no lo agarró. Usted tendría que I don't estar think decir you got amén, it. You gloria a should be Dios y saying amen, brincando de la glory to God, silla. and jumping from your chair. Porque una vez que el desorden Because salió, once dijo, the- esto es the casa de disorganized oración came out of there, para he todas said, las "This is naciones a de la house tierra. for prayer for all Y the Jesús, nations of earth." Jesús fue a poner And orden. Jesus went to y put enseñarles order lo que era and teach them incorrecto. what was correct. Porque cuando sacamos el Because when desorden we take de la out casa de this Dios, order from the house of dejamos God, de ser ese ministerio being that local solamente local que no ministry lleva fruto en las that cosas doesn't que have hace, any fruit que in no things that causa they do, impacto that en la they don't ciudad. cause an Y impact quiero in the city. enseñarle And I want esto to y teach
recíbalo en you el nombre and de receive it in Jesús. the name of Jesus. Si somos una iglesia If we are a que no church causa un that impacto en la doesn't ciudad, make an no impact estamos in the cumpliendo city, con el we're not propósito de Dios accomplishing en the nuestra purpose vida. of God in our Si no lives. estamos If causando un we're not impacto causing an y si no impact, estamos haciendo and we ruido en are la not ciudad doing noise y in si the la city, ciudad no se and if the molesta city doesn't por get lo que mad estamos for what predicando, we are por lo que preaching, estamos hablando en for las what we are calles, speaking in the si la streets, ciudad no se if the city molesta doesn't porque get hablamos mad de because we Jesucristo, speak of no Christ, estamos we are haciendo not el doing trabajo the correcto, correct work. porque nos falta el celo de Because we're Dios, missing the nos seal falta la of God. pasión. We're missing the passion. Lo siguiente The next, que le dijo, ustedes lo han said, hecho cueva de you ladrones. have turned it into a den of thieves. El templo se había convertido en una cueva, The temple has turned into a den, una caverna, a cueva. cave. La cueva es un lugar oscuro, The cave is a dark place. es un lugar lleno de tinieblas. It's a place full of darkness. La cueva es un lugar de The depresión. cave is a place of depression. Ahí estaba el pueblo cuando That's Madián where the venía a people robarnos. was when Madian was to steal from them. Elías se metió en la cueva lleno de Elijah went into the depresión cave full of cuando Jezabel depression, quería matarlo. when Jezebel wanted to kill him. La cueva representa The un cave lugar de represents oscuridad, a de place of depresión. darkness, of depression. En la cueva es un lugar lleno de The inmundicia, cave is a place full of donde el guano, el excremento de los filthiness, murciélagos where- está ahí. where the poop of the La cueva está llena de bats inmundicia y de is depravación. there. The cave is full of Y le dijo, and la, deprivation. la casa de Dios, And he said, the house of the ustedes Lord, la han hecho una you cueva. have turned it into a cave. La casa de Dios tendría que The ser house un of the lugar Lord donde hay should be a vida, place where there's donde hay life, milagros, where there are sanidades, miracles, healings. pero se había convertido But en it un has lugar turned oscuro, into a dark place, en un lugar in a tenebroso, place, en un lugar peligroso, in a danger place, en un lugar donde nadie quiere entrar. in a place where nobody Solo un wants to loco go in. Only entra a en crazy una person cueva. goes into a cave. Cuando yo era joven, When I was young, éramos jóvenes, Noemí y yo, when Noemi and I were young, jóvenes y locos, young and crazy, y yo que quería impresionar a Noemí. I wanted to impress Un día la Noemi llevé One day a I un took lugar her donde había una cueva. to a place where there was a cave. Yo había ido varias veces. I've been there many times before. Y era un lugar que era como un cráter, It como was un, like a crater, y era un manantial de agua and it was que brotaba where el agua viva water ahí. was, living water Pero was para coming llegar a out ese of there. lugar, But to get to solamente that place, podías entrar, ay, you se can está riendo only a mí, go a través de una cueva through a literalmente. cave. Y la única manera de entrar era And the agachado, only way to arrastrándote go, like, y luego un poquito pulling alzado yourself y luego ya entraba. down. Pero ya sabe, But you already quería know. impresionar a Noemí. I wanted to impress Noemi. No traía lámpara, no I traía had nada, ni un no- encendedor, no nada. lamp, not even a Y lighter, entonces nothing. íbamos en la cueva. So we were in the cave. Y la cueva tenías que llevar una mano And the aquí cave, you need to put y a otra hand aquí in front of tocando you la pared, and the other porque one no touching sabías the wall a dónde te because llevaba, you didn't know where si, it's gonna take si you. te ibas a perder. If you were Y gonna una get mano lost. aquí porque a veces And a hand up here la because cueva bajaba y ¡pum! sometimes the cave will go Y down and you will entonces hit como yourself. 20 minutos And caminando en maybe la like 20 oscuridad. minutes walking into the Y darkness. Noemí And Noemi, me pellizcaba, me she was agarraba. pinching me and she Seguro was que no hay holding arañas, to no me. hombre, yo Are vine y you las sure there's maté no todas. spiders? No, I came Seguro and que no killed hay all of them. animales, Are you no sure hombre, there no are hay no animals? animales. No, there's no Porque en la animals. cueva hay arañas Because y hay in the cave animales, there's ahí spiders viven. and animals, they live Cuando there. íbamos llegando al otro And we lugar were había getting to un the olor next fétido, place. There was apestaba. such a Antes de ver la luz ya smell. apestaba. Before seeing the light, it was already Porque del smelling. otro lado había muchos Because in the other murciélagos side y el there was many excremento bats estaba ahí. And the poop was there. Eso es una cueva. That's a cave. Eso es un lugar oscuro. That's a dark place. Y Jesús le dijo, ustedes And han Jesus hecho said, una cueva en "You la have casa de turned Dios. a cave Y into le the dijo, house- lo han the hecho house cueva of the de Lord." ladrones. And he said, Un "You ladrón have es made aquel a que cave roba. of thieves. A thief is the Y yo one me that pregunto y steals." le dije a Dios, ¿qué And I estaban asked robando? myself, and I said, "What were they Porque stealing?" estaban negociando y no es Because incorrecto. they were making Estaban business and it's vendiendo not y no es correct. incorrecto. They were ¿Qué selling es and lo que it's not estaban incorrect. robando? What is it that they Porque were en 3 de stealing? los 4 evangelios Because dice, in lo han those hecho 3 cueva of de them, ladrones. the gospel said you have ¿Qué estaban made a robando? den of thieves. What were they Estaban stealing? robando la honra, They were el stealing honor the y honor, la gloria the al Dios honor eterno. and the Eso es lo glory que estaban of the robando. eternal God. That's what they were stealing. Y cuando nosotros no honramos la casa And de when we Dios, don't honor the house estamos of God, robándole we are la honra stealing a the Dios. honor to God. Marcos capítulo 11, versículo 16, Mark 11, chapter verso 16. 17. Yo no sé usted, pero a mí ya me está soplando I don't know about you, but un viento fresco. I feel like fresh air. Marcos 11, 17, Mark 11, 16 16. dice,
Después de haber hecho esto y lo sacó a todos, After he did this and en took el verso everyone out, 16 verse dice, y 16 no says, consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Jesús sacó todos los bueyes, las Jesus vacas took all the oxes y and todos los que tenían all the motivaciones sheep, and all that incorrectas. had incorrect Pero después motivations. de eso, But after that, Él vigiló que todos entendieran he made sure that que era everybody incorrecto lo que estaban understood haciendo. that Lo they sacó were a todos correct, they were y se doing. quedó ahí. He took everyone Y out no and he consentía, stayed no there, permitía and he que didn't nadie allow cruzara el templo nobody to cross the temple, llevando cosa alguna. O sea, no taking tenía problema anything. So con he que la had gente no viniera, problem with the orara, people to hiciera come lo que and tendría pray que and hacer. do what they're Pero supposed no to do. permitía que But entraran he con la didn't silla, allow to come que and entraran with con the la chair, mesa o con to los come bueyes in o con with las the palomas. table, with the Es oxes, decir, or with the él dogs. vigilaba, diga Meaning, conmigo, he was vigilaba. watching Diga out. fuerte conmigo, He was vigilaba. looking out. 100 ojos, 200 ojos, 100 400, eyes, 500 400, ojos son 500 mejor que eyes dos. are better than two. El pastor solamente tiene 2 The ojos pastor has only two, y puedo vigilar muy poco. and I can Pero see imagínese very 500 little. ojos But imagine 500 en la casa del eyes Señor in the vigilando house of the Lord, que looking out se hagan las cosas como for se the tienen things que to hacer. do what Esos they're son los supposed to ojos be que la doing. iglesia Those debería are the tener. eyes that Por the church is favor, supposed to have. aprenda a tener Please celo por la learn casa how to del have zeal Señor. for the house of the Lord. No tiene nada de malo decirle al que It's está a un nothing lado de wrong ti, to no tell estés the one platicando. next to you, No se estén don't be riendo. talking, don't be Y si tú los ves smiling. que está con el And if teléfono y you no see está them con that la they're in the Biblia, phone and they don't have the no está Bible, mal que le digas it's not wrong con for el you to amor y tell la them gracia. with the love and the Hey, grace. Hey, pon atención. pay attention. Ey, Hey, cierra tu Biblia. close your Ey, Bible. deja el teléfono. Hey, Ey, leave deja the de estar phone. mandando Hey, mensajes. stop No está sending mal. messages. It's not wrong. Pero si todos hiciéramos lo que But if tendríamos we que all hacer, should be doing what we're supposed entonces to do, estaríamos vigilando. then Jesús, we diga should conmigo, all be Jesús looking out. vigilaba. Say it with me. Jesus was Los looking sugieres, out. ¿qué Ushers, tienen que hacer los what they sugieres? supposed to do? Tienen que The vigilar ushers supposed el to be ambiente looking out espiritual. for the, No spiritual solamente es ambient. dar sobres It's not only y to los que give entran y los que envelopes and to salen. see the ones A that come veces in ni and eso go se dan out. And cuenta. sometimes they don't even see Ni a veces that. ni a veces ni hacen lo que tienen And que sometimes they hacer. don't even know what they're supposed to do. Porque están dormidos o porque Because están they are conectados en la asleep or Está because bien they que are te connected. conectes en la It's okay for you presencia, to connect on the pero presence. cuando tienes que servir, But haz when lo que you tienes que have to hacer. serve, do what you have Y to tienes do. que, si alguien está gritando, And if corriendo, someone is jugando, screaming, playing, no es el pastor it's not el the que tiene que pastor, decir del the one púlpito, that hey, has to por tell favor from the no pulpit, hablen, like, hey, por please favor don't bajen speak, ese please niño, put hey, that por kid favor down, bájenlo del hey, altar. please No get him es el off pastor. the ¿Por qué? altar. It's not the Porque pastor. desconecta el Why? Because they ambiente. disconnect the Porque entonces la ambient. iglesia se centra, oh, el pastor So ya the lo regañó, hoy aquel sí Churches tenía razón, no, no centers, tenía the pastor razón. is wrong. Oh, he was right here. Pero si los sugieres hicieran su if trabajo the y, ushers will do their y ver job qué es lo que está And pasando y see what arreglar is el happening problema. and fix the problem. Quien está encargado de la reunión, Who are ver lo que in está charge for pasando. the reunion, see Entra what is alguien happening. Someone haciendo comes un in, desorden, hablando. Making, noise, Te puedes sentar y sitting down. escuchar. Can you O sit si no te down and sientas y no listen? escuchas, If you don't pues sit down and you don't hear, llevarlo afuera y orar por take him él. outside and pray Pero for him. guardar But y keep vigilar, diga conmigo and vigilar. look out. Algo más que hacía, les Something enseñó, else diga that what conmigo, he les doing, he enseñó. was- he teach them. Cuando les enseñó, estaba abriendo When sus he was ojos al teaching them, propósito he y a was la opening visión their de eyes Dios. to the purpose and the vision of God. Y lo que hoy estoy enseñando, And what I'm teaching haciendo es today eso, estoy enseñando y That's abriendo what los I'm ojos de doing, la is iglesia. teaching and opening Los the eyes of the judíos se church. hacían prosélitos del The judaísmo, Jews will hacían proselytes, discípulos, they will seguidores not para el judaísmo. disciples for the Pero Judaism. Jesús les dijo But ir Jesus told them, y hacer discípulos "Go a todas and las make disciples naciones, to all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del baptizing them in the Espíritu name of the Santo, Father, the Son, and y the Holy Spirit, enseñándoles and que teaching them guarden todas las to keep cosas que all os the he things mandado. that I have sent you." Y aquí estoy con vosotros todos los And here I días y am, hasta I'm el with fin you del mundo. every day until the end of the day. Ellos hacían world. negocios con la They were religión. making business with the religion. Jesús les enseñó a dar su propia vida Jesus teach them para how to predicar give el their own evangelio y lives to llevarlo a preach the todas las gospel and take naciones. it to all the nations. Les enseñó a He gastar lo teach suyo them propio to waste all y su their propia own vida y and su their propio own life and their tiempo own time para predicar el to evangelio y preach the creyeran en gospel, and Jesucristo they can believe in a Christ todas las naciones to de la all the tierra. nations of the earth. ¿Se da cuenta que es un Can mensaje you muy see that this is a diferente? very different message? Jesús les enseñó Jesus will teach y them. les abrió los ojos And he opened their eyes al propósito de sus the vidas purpose of y their para lo lives cual estaban and llamados. for what they were called.
Jesús hablaba de su propio cuerpo. Jesus was speaking of his own body. Jesús, después de que les dijo, ¿qué señales nos das? ¿Nos estás After hablando Jesus esto? ¿Qué said, señales nos what das? signs are you giving us? Y les dijo, voy a derribar este And he templo y told lo voy a them, edificar en 3 días. I will throw Dijeron, out this temple "Estás and I will loco." build it in 3 days. They said, Se "You're construyó en crazy." 47 It was años built in 47 y tú en 3 years. días lo vas a levantar. And you want to raise it in 3 days? Verso 21 dice, Verse mas él 21. hablaba de su cuerpo, But he was speaking of del his templo own de body. su cuerpo. The Diga temple conmigo, of el his templo own de su body. cuerpo. The temple of his body. Verso 22, por tanto, 22. cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Póngame mucha atención. Pay attention to this. Todo este acontecimiento que estoy enseñando All en of el that is templo happening that I'm y teaching todos in the los temple, milagros on y all toda the la miracles, gloria y toda on la all the glory and enseñanza all the y teaching, todo el conflicto on que all the causó conflict Jesús that en la Jesus casa del Señor did in the house of the por Lord, ser radical en las for cosas being que hacía radical in the things that he do. y tenía a sus discípulos And he had his disciples, y ellos escucharon, and they were listening, pero dice la palabra, but aquí the word dice says right que no here entendieron nada that they didn't understand y no creyeron anything. lo que Jesús. Los And they didn't, discípulos, believe. The disciples, o sea, los jóvenes creyeron y aclamaron, the young believed, pero and sus they propios go out, but his discípulos own no disciples entendieron didn't understood, y no creyeron lo que and they Jesús les didn't estaba believe diciendo. what Jesus was telling Lo them. creyeron y lo They entendieron believed it and they hasta el understood it día que Jesús until the resucitó. day Ah, that Jesus entonces, was resurrected. eso es lo que Jesús Oh, se that's refería what Jesus al was templo de speaking su, about de in su the cuerpo. temple of his own body. Es que la escritura decía that the scripture y entonces said. creyeron. And then they believe. Hay mucha gente que no cree. There's many people that doesn't Hay mucha believe. gente que no entiende la There's many people escritura, that don't understand no the entiende la scripture. enseñanza, They lo don't understand rechaza the teaching and they y no cree lo que reject su it, pastor and they don't believe le what their enseña. pastor is teaching. Voltea al que está a un lado de ti y dile, Turn to the Jesús one ya next to you and resucitó. say, Jesus already Díselo, rose. muévelo. Resurrected. Muévelo porque tiene una Move cara de him because he religioso has a que de eso face que of indignado religious por and lo que el he's pastor está indignified enseñando. for what the Y pastor muévelo y is dile, Jesús ya teaching. Move him and resucitó. say, Jesus Y si already está de lejitos, resurrected. grítale, And if he's Jesús ya far away, resucitó. yell it, Jesus already Dijo, dile, es resurrected. tiempo de cambiar. Say, it's time to Es change. tiempo de creer. It's time to believe. Dile otra vez, Jesús Say ya it again. resucitó. Jesus already Es tiempo que resurrected. creas. It's time for you to believe. Dile fuerte, es tiempo que creas. Say it loud. It's time for you to Dile, believe. toda esta enseñanza, All of this teaching, toda es para ti. everything's for you. Amén. Dele un aplauso Amen. al Señor. Give a big applause to the Lord. Muchas de las veces los discípulos Many times the disciples son más difíciles are para more enseñar. difficult to teach. A veces el pueblo con necesidad Sometimes the people se with conecta need, más fácil y they tiene más connect fe y easily, recibe la they have more enseñanza faith and they receive the que los teaching propios discípulos. than their own disciples. Eso se lo dejo para que I lo medite en la Give it to presencia. you so you can meditate it in the presence. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1 19 al Corinthians, 20, chapter 6, en la verse traducción lenguaje al día dice así. 20. El cuerpo dice, el cuerpo de ustedes es como un templo 15. y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes ustedes no son sus propios dueños, no son dueños de su propio cuerpo. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. ¿Cuál fue? Su sangre, su vida. Dice, por eso deben de dedicar su cuerpo a honrar dice, deben de dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Diga conmigo, mi cuerpo Say it with me. My body es templo del Espíritu Santo. is temple of the Holy Spirit. Jesús se refería a Jesus su was cuerpo. referring to his El body. apóstol Pablo nos enseña que Apostle nuestro Paul is teaching cuerpo us that our es body templo del Espíritu Santo is temple of the y Holy que dentro de Spirit, ti and inside of vive you, el within Espíritu you, Santo the de Holy Dios. ¿Cuántos Spirit dicen lives. amén? How many Di can conmigo say amen? fuerte, Say mi it with me. cuerpo My body no me pertenece, doesn't belong to mi me. cuerpo es de Dios. My body Dígalo belongs to fuerte, God. Say es it templo loud. It's del temple Espíritu of Santo. the Diga Holy fuerte, Spirit. dentro de Say mí it loud. Inside vive of me la lives presencia the de presence Dios. of God. 24 horas al 24 día, hours a day, 7 días a la 7 days a semana. week. Por eso debo de That's dedicar why mi I have to cuerpo dedicate my para body honrar a Dios to honor God y agradarlo and en to todo lo please que Him in haga. everything I do. Entonces debemos de aprender a tener celo
So we have to de learn Dios how to have seal of God. por nuestro propio cuerpo For que our es own templo del body Espíritu that is Santo. temple of the Holy Pon atención Spirit. en esto, por Pay favor. attention in this, please. Debes de sacar de tu You cuerpo have to todo take lo que out of your deshonra a body Dios. everything that dishonors God. Todo lo que deshonra a Dios. Everything that dishonors Sabes God. que sabes You know that you know que no es correcto that is not lo que correct hay what o lo there que has is, estado or viviendo. what you have been Si doing. quieres ver milagros, If you want to do miracles, si quieres ver las maravillas if de you want Dios, to see the wonders tienes of que God, tratar a tu cuerpo you need to treat y honrar your a body Dios con tu and honor cuerpo. God with your body. Cuida que ningún Take care pensamiento for o deseo no thought carnal or desire from the ande flesh libremente can be paseando freely dentro de ti. going around inside of you. Tienes que aprender a cuidar tu You have to learn how to alimentación take y a care of your ejercitarte food and do física y exercise espiritualmente. physically and spiritually. No me digas que honras a Don't Dios tell me that you honor cuando God no tienes orden en tu, when no you tienes don't have un orden y una disciplina an order, a en tu discipline alimentación in your food, y no te ejercitas. and you don't exercise. La Biblia dice que Jesús era perfecto y The sin Bible mancha, says sin that Jesus defecto, was perfect porque no Jesús defect, cuidaba su cuerpo. because Jesus will take care of his Jesús body. era muy cuidadoso Jesus con was sus very alimentos, careful with what he aunque ate. le decían que era un tragón Even y though they comilón, told him that he was- pero no comía de he todo. will eat Él a se lot, cuidaba. but he didn't eat Y él, anything. He will take él care of sabía que himself. necesitaba su He cuerpo knew what his body para la needed misión que for tenía. the mission that he Y had. debes de aprender a And cuidar you tu need to cuerpo, learn how to take care of porque your tu body, cuerpo no te because pertenece. your body doesn't No puedes belong to comer you. todo lo You que cannot quieres porque no eat es tu anything you cuerpo. want because it's not Tienes your body. que ser You disciplinado need to be disciplined. y tienes que hacer And you ejercicio. have to do exercise. Y hay gente que no se And cuida. there's people that doesn't take Hay gente care que of tendría que themselves. tomar sus medicamentos There's y ni people that eso should be hace, ni los taking their medicamentos medicines, toma. and they don't even do that. Los medicamentos no son del diablo, Medicine are not Los from the médicos no son devil. del The diablo, doctors are not from pero the debemos de devil. aprender a cuidar But we nuestro need to cuerpo take care of our bodies. y debemos de aprender And a we honrar need a Dios to learn how to en nuestro honor cuerpo. God with El our desorden y la falta de cuidado en The nuestras disorder and the reuniones lack of y care en nuestro in our cuerpo reunions are in our bodies manifiesta la tibieza que tenemos. manifest the warmness that No we me digas have. que te conectas con la Don't presencia tell y me que eres that muy you connect espiritual with the presence that you're cuando very no puedes poner un spiritual, freno en tu but you boca. cannot even put a break into your mouth. Ríase, haga algo en esta Smile, make something para like this. saber que ustedes son de los que tienen To know celo y that no de you los que have tienen the ones that indignación. have zeal and not indignation. A muchos les ofende To esto, many this is offensive. pero tengo que enseñarle a But que I tiene have que to teach you cuidarse. that you have to Es take templo care of del yourself. Espíritu Santo. It's temple of Tiene un the Holy propósito en Spirit. su You vida. have a purpose in Usted no your puede life. morir You sin cumplir el cannot propósito die de su without vida. accomplishing the purpose Usted no in puede your llegar life. al cielo y You decirle, cannot Señor, go ya to heaven llegué. and say, Lord, Y el, here cielo, I am. y el Señor te va a decir, te And the Lord adelantaste will tell 20 you, años. You got here 20 Tendrías years que morir a los earlier. 80, You should 90 die at años. 80, Tienes 90 40 y te years. estás muriendo You're 40 and you're dying porque te explotó el corazón, because your heart exploded. porque tiene las venas tapadas Because por el your colesterol, arteries are por tantos carbohidratos, sealed tanta because of the grasa, carbs and all the porque nunca te grease, because ejercitaste. you never work Ay, out. es que el ejercicio no es Oh, para mí, the te exercise is not equivocaste. for me. You're wrong. Tienes que cuidar tu You cuerpo. need to take Por care of your eso body. muchos That's why many no pueden conectarse cannot espiritualmente. connect No pueden. spiritually. They can't. Porque vienen tan Because cansados, they are here, they tan, they con- come tan so tired, intoxicado su so cuerpo their body is so por la mala intoxicated, alimentación for the y por lo mal bad que tratan food and the su cuerpo, very bad que things vienen that a la they treat casa their de body, Dios y that se they quedan come to the house dormidos, of the Lord and they fall sea por asleep. enfermedad, sea Might por be for sickness, cansancio, might be for sea por la tiredness, mala might be for alimentación, the bad sea por, food, pero no pueden but conectarse they con la cannot presencia connect with the porque lo presence carnal no les because permite. the flesh Cuida tu doesn't cuerpo, allow them. Take cuida care lo of que your body, comes, take care of what you cuida eat, lo que take escuchas, care of what you cuida lo hear, que ves, take care of what you cuida see. lo que está, con lo que estás alimentando with tu what you are espíritu feeding y your con lo que estás spirit alimentando and tu what you're cuerpo porque no te feeding your pertenece. Amén, body dale un because it aplauso al doesn't belong Señor. to you. Concluyo con esto. I finish with this. La razón, Alan, me ayudas por favor. La razón de Jesús al entrar en el The templo reason for Jesus to go inside the temple, no fue para golpear a la it gente, wasn't
to whip the people. Y no fue para usar un And it látigo. wasn't to use the whip. La razón de Jesús para The entrar en reason el for templo Jesus to go inside the fue temple, para hacer milagros y it was to do maravillas. miracles and wonders. Y para que una And generación for a generation que no conocía a that Dios didn't know God, y que nunca había visto and la they had gloria de never Dios seen the glory of God, pudiera ser abrazado por can su be gloria. hugged by the glory. Ese era el propósito de That Jesús was al the entrar purpose of Jesus en la casa de Dios. when he entered the house of the Lord. Porque Jesús predicaba afuera Because Jesus was preaching outside. y le predicaba a la gente afuera, And he would pero preach to the era people necesario que los que outside. estaban en el But it was templo necessary for those that fueran inside liberados the de temple esto. can be free from this. Pero primero tuvo que purificar el But templo. Diga first he conmigo, had to purificar purify el the temple. templo. Say it with me, purify the Después temple. de que hizo esto, After la he gloria did de Dios this, se the manifestó. glory of God manifested. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y First John 3. chapter 3, Póngase verse de pie 2 con and su 3. Biblia en la mano. Stand up with the Bible in your hand. Pastor, ya se tardó hoy. Pastor, you already took long today. Tenga celo por la palabra de Have Dios. zeal for the ¿Cuánto tiempo God. pasa sentado viendo televisión How o long did viendo you spend Facebook? watching TV or watching Facebook? ¿Cuánto dura How un partido de long fútbol? does a soccer game Y lo last? soporta. You go through it. Tenga celo. Please have zeal. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. John verse 3, Amados, verse 2 and 3. ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Diga conmigo, yo tengo Say it with me. I esperanza have hope y creo en Jesús. and I believe in Jesus. Creo en su I venida. believe in y his creo en su coming, palabra. and I believe in his word. Usted tiene que purificarse You a sí have to mismo. purify yourself. Tiene que sacar de su vida You need to take out y of de your su life cuerpo and out of y your de su body mente and out of your mind, todo lo que está robando la everything honra y la that is gloria a Dios. stealing the honor and the Iglesia, glory of God. Church, tengamos celo por la casa let's del have zeal Señor. for the house of the Lord. Y que no sea el pastor con un látigo And not beat the pastor with the whip, tratando de sacar esto. trying to take this out. Muchas veces he llorado y Many le abro mi times I corazón. have cried and I open my heart to you. He llorado y le he dicho a mi esposa, I have cried and I have told my no wife, quiero ser un látigo. I don't want to be a whip. ¿Por qué los jóvenes, los niños How come the tienen que ver al children, pastor the como un young ogro people have to see the que les pastor as dice an lo que ogre tienen que hacer y that lo que tells no them tienen what que they have hacer? to do and what they don't have to do? Y a veces he llorado y le he And dicho a sometimes mí, I have cried and told es una Noemi, generación de niños que it's creció a en la generation iglesia of children that grew up in church y que ahora and that now tienen más miedo al pastor, they're more y se afraid cuidan of the del pastor pastor. and they take care of the past from the pastor. que no lo regañe, que no les So he will diga, not que no get lo mad at them reprenda. and he cannot Le he dicho al Señor, repent them. yo no quiero ser un And látigo I have told the Lord, I don't want to be a whip. y yo no quiero regañar a I nadie. don't want to be mad at nobody. Yo no quiero reprender a nadie. I don't want to reprimand nobody. Pero si la iglesia hacemos nuestro trabajo But if in the church we do our job, y ustedes me ayudan a caminar and en la you visión help de me to Dios walk in the vision of y God, juntos cuidamos la and casa del together we Señor take care of the house of the Lord, y juntos cuidamos a and nuestros together we hijos take y care of our cuidamos a children, nuestros we jóvenes. take care of our Termino. youth. I finish Por with favor. this, please. Mamás, Mothers, aprendan a tener a sus hijos cerca de learn ustedes. how to have your children close Vean to lo you. que sus jóvenes están See what haciendo. your children are No dejen doing. que se vayan y se vayan Don't allá allow atrás, them allá to go afuera. back there or outside. Ténganlos ahí. Have them with you. Vean lo que están haciendo y lo que See están what they're hablando. doing and what they're Y speaking, cuiden, and take care porque of yo them. creo que Dios es Because un Dios I de believe that milagros. God is a God of miracles. Y yo creo que Dios es un Dios de And I maravillas. believe ¿Cuánto that lo God creen? is a Diga God of conmigo, wonders. Dios va a hacer un Say milagro it with hoy. me. God is gonna do a Dígalo miracle fuerte. today. Say it loud. Dios va a hacer un God milagro is gonna do a hoy. miracle today. No, por No, favor, no sea de los que se Don't indignan. be like the ones Diga that get conmigo indignant. hoy, Say it with Dios me. va a hacer un Today, milagro en mi God is vida. gonna do a miracle Y in vamos my a ver life. la gloria And de we're gonna Dios see the glory of y el God. poder de Dios And the power of manifestado, God manifested. porque Dios está en este Because lugar. God is in this place. Yo le voy a invitar a que todos vengan al I'm gonna frente invite everyone to y come to the traigan front. los elementos de la cena y And vamos a bring tomar la the- cena del Señor the antes de elements irnos. of the supper, and we're gonna take the supper before